Hola, bienvenidas. Estamos emocionados de nuestro nuevo episodio de la tercera temporada de nuestro podcast Hablemos Verdad. Te saluda Susana Decano desde la ciudad de Guatemala. Bienvenidas y bienvenidos. La verdad, mucho gusto a todos. Mi nombre es Sergio Cano. Hoy estamos contentos de poder compartir con ustedes un nuevo episodio para hablar de un tema bastante importante: el matrimonio como plan de Dios. Así es, hemos sido testigos de cuánto sufrimiento puede ocurrir dentro de un matrimonio por la sencilla razón de que son dos pecadores tratando de sobrevivir frente a los residuos de incredulidad e individualismo que aún hay en nuestros corazones, que si no traemos a Cristo se quedan en una plena oscuridad y en una plena necedad. Y queremos empezar diciendo pues nuestro tema central. El matrimonio fue instituido por Dios mucho antes que cualquier otro tipo de relación humana, para que un hombre biológicamente hombre y una mujer biológicamente mujer administren la tierra, se multipliquen, santifiquen sus corazones a Dios al obedecerle, y sean testigos de la obra de Dios frente a un mundo que lo rechaza. Sí, a un mundo que actualmente estamos viendo que rechaza la institución del matrimonio de parte del Señor. Así que queremos partir de este fundamento que puedes encontrar en Génesis 1, del 27 al 28, que dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y Génesis 2:24 también dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo, o como dice otras versiones, en una sola carne. Y ahí podemos ver, Susi, su buen plan y propósito para el hombre, ¿verdad? Procede de la bondad de Dios al habernos creado, pues nadie se lo pidió a él. Él tuvo esa idea de crearnos, ¿verdad? Además, los creó o nos creó a su imagen y semejanza, para que puedan relacionarse con Dios. Y por último, les dio un propósito y sustento en esta tierra. Entonces, notemos que a partir de ellos se formarían matrimonios, familias, para que fuesen representantes de Dios en esta tierra. Ese era el propósito. Del Dios que conocían, del Dios con el que platicaban y caminaban. Así era al principio en la creación. Esto fue antes de la triste noticia que sucedió, como todos sabemos, en Génesis 3, cuando nuestros representantes, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios, ¿verdad, Susi? Al creer la mentira de Satanás para ser sus propios dioses, para luego encontrarse en desolación, alejamiento de esa perfecta relación con Dios, y al cumplir el mismo mandamiento. Eso no cambió, pero ahora con dolor físico, muerte física, enfermedad y una relación matrimonial bastante difícil, ¿verdad? Esta será llena de dolor, de egoísmo, culpabilidad, mentira, orgullo, y podríamos mencionar muchas cosas más. Cualquiera que ha estado casado más de 6 meses, yo diría cualquiera que esté casado más de 10 minutos, podrá decir que estar casados no es fácil. El tiempo de enamoramiento no es eterno, ¿verdad, Susi? No, y no lo decimos como algo para desanimar por si alguien está oyendo, ¿verdad? ¿Cómo pueden decir que esto es un plan de Dios y están diciendo todas como que las malas noticias? Pero queremos dejar el fundamento número 1, que es Dios el que instituyó el matrimonio. Primero nos creó, nos unió, hombre y mujer, y nos da un propósito juntos.
para representar al Señor en la tierra que Él también ha creado. Y lo decimos como una verdad que tiene consuelo y propósito precisamente en nuestro Creador y en nuestro Dios. Es un consuelo en Él, así como también desde Génesis 3 lo hizo el Señor saber, ¿verdad? No dejó a Adán y a Eva, sino que los vistió y les prometió un Salvador que vendría a restaurar todo lo que ellos arruinaron. Esto es un propósito que Dios les da porque además de que lo necesitaban, porque si Dios no hubiese estado en medio de ellos, probablemente se hubieran desaparecido porque Él es el único que puede salvar. Sin embargo, más adelante en Génesis vemos también que es el mismo mandamiento. Se lo da a Noé, se lo da a Abraham de multiplicarse, de administrar la tierra, de santificar sus corazones en obediencia a Él y de glorificarlo delante de un mundo que estaba siendo difícil en ese tiempo y hasta los días de hoy sigue siendo difícil. Y esto es lo que hoy queremos compartir contigo. El matrimonio no es fácil, pero es el plan de Dios para hacer pequeños representantes de Él ante este mundo. Nos da su palabra, su espíritu, para que podamos vivir según Él lo ha dejado en su palabra, por medio de la transformación de nuestros corazones que el Espíritu Santo hace por la fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz y la resurrección. Y este distintivo frente a quienes no creen en Él y entregan sus corazones a Él es lo que debiese ser nuestro motivo de perseverar en nuestros matrimonios. No podemos ignorar esta buena verdad frente a la lucha con la verdad que nuestro mayor enemigo sigue siendo el pecado, que habita en el corazón del esposo y la esposa. Por ende, cada uno peca contra el otro constantemente, pero de maneras diferentes. Y estas maneras diferentes son las que muchas veces no comprendemos en medio de nuestro día a día, porque no solo esperamos situaciones difíciles, sino son aquellas pequeñas cositas, ¿verdad?, que suceden todos los días. Y totalmente cierto. Nosotros lo experimentamos en nuestro caminar matrimonial. Sí. Constantemente podemos culparnos por el inicio de una discusión, por el error de alguno o por el pecado del otro, por no comprender que ambos estábamos y estamos creciendo en ser como Cristo. Ese es un proceso, en despojarnos de la vieja naturaleza para poder vivir una nueva que está siendo formada ahora, ¿verdad? Entonces, Susi, ¿qué podemos hacer? Esa es una pregunta que creo que muchos matrimonios se hacen, pero no todos los matrimonios tienen la respuesta, sí, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Queremos compartirles 4 puntos importantes que puedan meditar en su propio corazón, con su esposo o con su esposa, para ver a tu cónyuge como Dios lo ve en Cristo. Si es creyente y aún si no lo es, para poder orar por su salvación y su respuesta a arrepentimiento por su pecado. Entonces, primero, ¿cómo está tu relación personal con Dios? Otra excelente pregunta, Susi. Qué buenas preguntas. Si nuestra relación personal con Dios no es continua, y eso es bien importante, mis queridos hermanos, por medio de leer la palabra y una vida de oración constante y una vida de testimonio de ese tiempo, entonces no estamos renovando nuestro corazón y nuestra mente para poder desplazar esos residuos de pecado con los que aún seguimos luchando, ¿verdad? Y para adaptarnos a los principios del cielo, ¿verdad? Entonces es una buena pregunta que podemos contestar, ya sea juntos o individualmente. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo es, después de preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios, es entonces, ¿de quién dependes y en quién confías? Y esto es importante porque como buenos cristianos responderíamos, sí, yo confío en Dios, pero en la práctica diaria negamos lo que decimos.
Si el primer punto es constante, lo que decía mi esposo, si el primer punto es cómo está mi relación con Dios y quizás, digamos, está bien, ¿verdad? O no está tan bien, depende cómo lo respondemos. No es que no fallemos, sino que no nos ayuda a que si lo hacemos nos recordemos de quién dependemos y en quién confiamos. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Que la relación con Dios es un parámetro para nosotros en cómo respondemos con todo lo demás que hacemos en el día a día, pero también qué hacemos específicamente en el matrimonio. Dependemos de la obra de Cristo y confiamos en la persona de Cristo. Te ejemplifico cómo se ve. Por ejemplo, mi esposo no sacó la basura como se lo pedí. Yo me levanté cansada porque quizás mis hormonas me están molestando y tengo un horario por cumplir de las actividades que hago diariamente. Cuando mi esposo se retrasa en hacer algo, me molesto, quizás más de la cuenta, y hago gestos de enojo o suspiros o expreso mi descontento con palabras a veces al aire que causan en mi esposo una reacción vieja de él, conocida en él. Ambos terminamos molestos porque mi alegría depende de lo que mi esposo cumple, de lo que a mí no me estorba o de lo que según nosotros acordamos, que es sacar la basura. Y mi paz depende de que se haga lo que se debe hacer, porque pues yo hago tantas otras cosas que ¿qué le cuesta hacer eso? Puedo pensar. Notemos que primero voy yo, que coloco mi dependencia en lo que hace o no hace mi esposo y me excuso en mi comportamiento. No puedo confiar en mi esposo y eso ya me trae una molestia y un enojo. Algo tan sencillo como esto es nuestro día a día. Recordarnos que dependemos de lo que Cristo hizo por nosotras quiere decir que ya no hay condenación si las cosas no salen bien, ni yo tengo que condenar a mi esposo, ni yo tengo que condenar la situación. No es lo peor que nos puede pasar. Hay solución. El Espíritu Santo nos está santificando aun cuando nuestros cuerpos caídos no están bien físicamente, para recordarnos que podemos responder en paciencia hacia otros y específicamente hacia el esposo. Y si fallamos, podemos pedir perdón sin vergüenza ni condenación. La verdad es que sería tan fácil que nos pudiéramos comprender el esposo y la esposa en nuestras debilidades y tener compasión de la obra de santificación que el Espíritu Santo está llevando a cabo en el corazón de cada uno, ¿verdad? Del esposo y de la esposa. Cuando comprendemos que dependemos de Dios y no de nuestras obras o de lo que otros hagan y confiamos en Cristo y no en nuestros horarios o nuestras agendas, en nuestro humor, en nuestras hormonas, como está en este ejemplo, o en nuestra propia justicia de lo que se debe o no se debe hacer. Y esto sería tan libertador para no complicarnos la vida. Sin embargo, estas pequeñas cositas sí son tropiezo muchas veces, porque hay cosas, esas pues pequeñas informan cosas grandes que no se han resuelto en un matrimonio. Sí. Pienso. No, sí, la verdad se oye fácil en la teoría, pero sí, es sumamente difícil en la práctica. Entonces, tercero, para ir avanzando con nuestros puntos, aprender a comunicarnos. Y esto es bien importante y oigan, varones, hombres y esposos, que creo yo que tal vez es a los que más nos cuesta. Si hay una relación verdadera con Dios constante, como hablábamos al principio, ejercitamos dependencia y confianza en Dios, ¿verdad? Y no en nosotros o en nuestras obras. Entonces, aprenderemos a comunicarnos. Esto, vuelvo a repetir, para nosotros los hombres no es fácil. Más si no estamos conscientes o no conocemos. No están conociendo al Señor también. Sí, también. O somos recién casados también. Podría ser otra situación. Pues están conociéndose todavía, están en ese momento conociéndose. ¿Qué les gusta, qué no les gusta? O los horarios, o
gustos de cómo dejar los zapatos, podría ser un ejemplo. O sea, aquí estamos dando ejemplos pequeños, insignificantes, pero que a la vez son difíciles. Pero son ejemplos cotidianos, porque no les ponemos coco y solo les ponemos atención a las cosas muy grandes, tal vez, ¿va? O cómo saludarse en las mañanas cuando se acaban de levantar. Ahora están viviendo sus vidas transparentemente y juntos, ¿verdad? Para esto, recuerden ambos los dos principios bíblicos importantes. Todo lo que hacemos es para su gloria. Y eso lo podemos ver en Colosenses 3:16. Somos instrumentos en sus manos para que el otro se parezca más a Cristo. Ese es nuestro mayor propósito. Romanos 8:29. Y esto es una sugerencia para llevar a cabo tus conversaciones después de un problema o de una diferencia que tengan como esposos. Tenemos el ejemplo ese que dio mi esposa de la basura, aunque yo siempre saco la basura sin ningún Ese no es un ejemplo de nosotros. O cómo se llamen o cómo se hablen. O cómo se hablen, ¿verdad? Es otra forma donde también pueden haber diferencias. Al final es perdóname por responderte en enojo o por no preguntar cómo estás, o simplemente pasar por alto una molestia, que a veces son pequeñas, pero se vuelven grandes. Pero te pido que también medites si esto es una reacción por algo tan trivial o tan pequeño, que después detona en problemas más grandes, ¿verdad, Susi? Sí, yo creo que una de las cosas importantes es reconocer y no justificar aquellas cosas, pero también saber cuál realmente, si vale la pena enojarse por estas cosas o no vale la pena enojarse. Y, por ejemplo, no, como esposa, no debo molestarme por algo tan trivial como eso y deshonrar a mi esposo con mis gestos. Yo no te dije, pero amanecí con molestias físicas y no tengo por qué rematar contigo si yo también puedo sacar la basura cuando tú lo olvides. O somos un equipo y yo lo olvidé. Te pido perdón por el enojo o frustración que mi actitud te haya ocasionado. Puede ser una forma de hablar y quizás la otra persona no va a responder de la misma manera, pero esto es un llamado a perseverar. Como dice la palabra, que el mal se derrota haciendo el bien, no respondiendo en más mal, ¿verdad? Entonces, esta puede ser una forma de responder a algo tan sencillo como ese ejemplo de la basura. Y como esposo es diferente también. Sí, y mientras nos decimos las cosas, nos explicamos lo que sentimos cada uno, que al final eso es lo que hablamos de la comunicación, comprometiéndose a ser responsables cada uno por lo que hace y dice y piensa, ser compasivos el uno al otro, tener paciencia. En lo personal, pues a mí me cuesta mucho tener paciencia, y recordar la honra y respeto mutuo, ¿verdad? Estarán en mejor disposición para poderse ayudar y crecer a la semejanza de Cristo, porque al final ese es el propósito del matrimonio, ¿verdad? Ser como Cristo, y el matrimonio es para santificación. El pecado de tu esposo o el pecado de tu esposa es asunto tuyo también. Y eso es bien difícil de comprender. Sí. Ay, sí, bastante, porque usualmente culpamos, ¿verdad? Si asunto de prioridad nacional es esto. Si amamos a nuestra pareja, lo que más deseamos no es que sean como nosotros queremos, porque nuestros deseos son egoístas, sino que sean como Cristo. Entonces, número 4 y la última es vivir en humildad, perdón y servicio a Cristo. Como esposas se ve en respeto y sujeción, como dice la palabra en Colosenses 3:16 y 17, también habla para el esposo, pero esto no quiere decir inferioridad, puesto que Dios ha dicho que somos coherederas de la gracia de Cristo. Somos hechas a imagen y semejanza de Cristo y somos redimidas por la misma cantidad de sangre que Cristo derramó
por nuestros esposos. El valor y dignidad nos es dado por Dios, no por nuestros esposos. Y por esa razón le respondemos a Dios con lo que hacemos con lo que Él nos ha dado, nuestro esposo. La humildad no es algo que nosotros hacemos, es algo que somos. Es una persona a la que nos estamos convirtiendo, a Cristo. Y Cristo fue el siervo humilde. A morir a nosotras para que Cristo crezca. No es fácil porque las mujeres, así como nos hemos creído la mentira de que somos a veces las víctimas, la historia ha mostrado crímenes terribles, sí, contra las mujeres bajo la soberanía de Dios, pero las mujeres cristianas ya no tenemos esa excusa. Es por eso que nuestra identidad, nuestro actuar, nuestro pensar y sentir depende de la relación personal que tenemos con Dios. El servicio a Cristo en nuestros matrimonios es recordar que nosotras le obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y no quiere decir que nuestros esposos no son dignos de ser escuchados, amados y honrados en su liderazgo, sino que los ayudamos precisamente a saberse así, amados y admirados, y a que lleven a cabo su liderazgo al no ser difíciles de ser lideradas. Yo creo que eso es lo más difícil. A mí me cuesta muchísimo todavía. Y me seguirá costando hasta que Cristo regrese. Pero si lo tenemos claro, también va a ser más fácil saber para dónde nosotras miramos y qué es lo que le pedimos a Dios en oración. Les pedimos perdón y perdonamos a nuestros esposos como una forma de vida. Esto nos ayuda a tener un corazón limpio hacia con ellos y hacia con Dios, porque Cristo lo hizo con nosotras y dejamos el resultado al Señor. Las mujeres somos igualmente pecadoras que los hombres. Pecamos diferente, pero aún pecamos. Al admitirlo, no nos sorprenderá de nosotras ni nos condenaremos porque entendemos el Evangelio, ni a nuestros esposos, ni ellos se van a sorprender, porque si entendemos que estamos casados con pecadores, no nos debiese sorprender esto, ¿verdad? Sí, y esto va para nosotros, los hombres y esposos, va para mí y para ustedes, así que les pido que pongan atención. Estamos llamados a amar, cuidar y guiar a nuestras esposas. La Biblia lo dice, ¿verdad? Dice que las amamos como a nuestros propios cuerpos, o deberíamos de amarla como nuestros propios cuerpos, como lo dice Efesios 5, 28 al 29. Las amamos como Cristo amó y ama a su iglesia, mis queridos hermanos, y ese es el estándar que tenemos nosotros, Cristo, así como Cristo amó a la iglesia. Prácticamente debemos dar nuestra vida por ellas, porque amamos a Cristo, porque Él es nuestra cabeza, porque tenemos una relación activa con Él. O sea, deberíamos de tener una relación activa. Reconocemos sus falencias, pero también su valor, sus fortalezas y debilidades. Las animamos a perseverar y a morir a ellas para que Cristo crezca. Esa es nuestra labor. Cuando no se entienden, les ofrecemos ayuda. No les imponemos o queremos nosotros imponer nuestra razón sobre ellas. ¿Por qué? Porque las cuidamos para poder proveerles la palabra de Dios, que es nuestra responsabilidad como hombres y como pastores de nuestras esposas. Porque nosotros estamos nutridos de la palabra de Dios. Ser su líder no es de una forma abusiva que lastima, sino de guiarla a Cristo, como hemos estado repitiendo varias veces, de que vea lo que no ha visto, porque la conozco mejor que nadie, porque estoy con ella y soy su esposo, ¿verdad? También sabré qué recordarle de la palabra y dónde ser firme para poderla ayudar. Y también esto es bien importante, Susi, que también es algo que creo yo que a muchos matrimonios nos cuesta, es orar. No solo orar por nuestras esposas, pero orar en matrimonio, ¿verdad? Juntos. Sí. Es mi compañera de vida, ¿verdad? Es nuestra compañera de vida.
y por eso la guío en el Señor para que sea un ejemplo de amor a mis hijos y juntos seamos un ejemplo de matrimonio a nuestros hijos. Y oigan bien, mis hermanos, a nuestros hijos, no a la gente de afuera, a la iglesia o a otros hermanos, a nuestros hijos, aun cuando fallamos. Asimismo, como lo mencionó mi esposa, el perdón es una forma de vida, ¿verdad? Los hombres necesitamos aprender, y se los dice alguien que le cuesta también, aprender a pedir perdón, a escuchar consejo. Eso es algo que también es una lucha en muchos hombres porque creemos que lo sabemos todo, porque es nuestra ayuda idónea. Y perdonar porque eso nos hace una cabeza que se parece a Cristo. Amén. Ser cabeza no es ser mejor que ellas, eso es obvio. Nos hace tomar un rol con mucha mayor responsabilidad que requiere de Dios para cuidar de lo más preciado, una hija de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Cuánto necesitamos las verdades del Evangelio? Porque ese es el mensaje que más necesitamos. Amén. Y anhelamos, de verdad, mis queridos oyentes, anhelamos que los matrimonios vivan a la verdad de Cristo. Si no saben cómo vivirla, con ayuda de Dios y luego con la ayuda de sus pastores en sus iglesias locales, pero que puedan buscar antes de darse por vencidos, ¿verdad? Y caer en diferentes tipos de pecado o alejamiento o incluso o tristemente, como ha pasado en muchos matrimonios cristianos, el divorcio, ¿verdad? O el adulterio, que es más fácil también, sí, otra salida. También. Y hablando de adulterio, que no necesariamente tiene que ser el fin, ¿verdad? Sino hay muchas formas de adulterio, ¿verdad? Sí. Entonces, solo recuerden, como matrimonios representamos la relación entre Cristo y su iglesia, como lo dice claramente Efesios 5, del 22 al 33. Esto debería realmente cambiar toda la perspectiva que tenemos del matrimonio. Nuestros matrimonios no son para nuestra satisfacción y eso es bien importante, pero al mismo tiempo es bien difícil no solo comprenderlo, sino vivirlo. Al menos no principalmente, sino para que nos disfrutemos el uno al otro en la salvedad que ambos le pertenecemos a Dios. Que aún seguimos luchando como matrimonio, como personas, como seres humanos con el pecado, y que Dios nos ha dado a nuestra pareja para vivir para su gloria, al morir a nosotros mismos y ser cada día más como Cristo. Ese es el propósito final. Sí. Y otra vez, volvemos a repetir, no es fácil, no queremos aquí presentarnos como que esto es sencillo, se oye bonito y es fácil. Nuestra carne aún es un gran estorbo, pero no podemos vernos como vernos y darnos por vencidos, ¿verdad? Sí. Si Dios nos ha dado a su espíritu para poder vencer en medio de nuestra debilidad y que Él nos pueda sostener. Nada podemos hacer sin Cristo. No está en nuestro corazón vibrante y pleno sin Cristo, ¿verdad? No podemos hacerlo solos o alejados de Dios. Así que les pedimos que no terminen de escuchar este mensaje para rápidamente decir, esto haré, o de esto se trata, ¿verdad? De solo ajustar comportamientos exteriores, se puede decir, sino realmente de rendir nuestro corazón a Dios, reconocer y aceptar que estamos mal. Y eso es bien difícil, pero también es un proceso y requiere mucha paciencia, que necesitamos de su ayuda y que dependemos de su fuerza, sabiduría, amor, gozo, paz, que es todo el fruto del Espíritu, ¿verdad? De su palabra y del Espíritu de Dios que mora en nosotros para poderlo hacer, ¿verdad, Susi? Así es, así que no perdamos el tiempo buscando pasos específicos, ni perdamos el tiempo solo ajustando nuestros comportamientos o contando de 1 a 10 y decir, bueno, en una actitud como de derrota o de aquí me quedo, pero con el corazón
lejano del Señor, porque eso se va a romper en algún momento, ¿verdad? Porque por eso somos salvos, por gracia, porque es por su obra y no por nuestra obra. Por eso corremos a Cristo, como bien decía mi esposo, porque es a Él y es por Él y es en Él que nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana en nuestro matrimonio. Tengamos matrimonios que le glorifiquen aún cuando hay momentos sumamente difíciles o cuando hay esos momentos pequeñitos que luego se vuelven en grandes porque no se resuelven. Queremos hacer la salvedad que estamos abordando los problemas de los matrimonios, más si tú ahora que nos estás escuchando estás en una relación donde eres lastimada físicamente o tus hijos de una manera violenta, te pedimos que busques ayuda, que no lo escondas, que no lo guardes, sino que se lo cuentes a alguien prontamente. Y si ha habido una violencia fuerte, sal de ahí y busca ayuda. Cuéntaselo a alguien porque este no es el diseño de Dios para el matrimonio. Si estás casado, casada o vas a casarte, te queremos recordar también que es un honor dado por Dios. La Biblia lo dice en 1 Corintios 7, que es un ministerio y eso significa es un lugar de servicio, el que Él te está entregando para su gloria y también es para tu bien. No caminen solos si están casados. Pidan ayuda, oren, busquen al Señor juntos, lean, anímense y no dejen de perseverar. Dios siempre está viéndonos y está presto a ayudarnos y a cumplir sus promesas de restaurarnos, fortalecernos y de sostenernos. Y si tu pareja no responde tan rápido a tus cambios, a tus oraciones y a lo que tú estás haciendo, recuerda que es para el Señor y es lo que decíamos al inicio. Si tu relación con Dios está llena, si tu relación con Dios verdaderamente está vibrante, no porque pases horas leyendo la Biblia, sino porque de verdad tu relación con Dios sea genuina, eso te va a ayudar a recordar que lo que haces no lo haces para que tu esposo cambie, sino lo haces porque amas al Señor. Y sabiendo que es difícil, sí, queremos aconsejarles leer ciertos libros. Yo creo que algunos de los libros, de esos libros que vamos a decir, ya los hemos leído nosotros. A mí por eso los aconsejamos. Y el primero es El matrimonio que agrada a Dios, de José Lo Mercado. Nosotros lo leímos juntos, de hecho, todos estos libros los hemos leído juntos. Ese es un excelente libro, se los aconsejamos. El otro es Cuando dos pecadores dicen acepto, de Dave Hervey. Otro libro muy bueno es Lo que estabas esperando, de Paul Tripp. Son libros muy buenos para poder ayudarles en el caminar en el matrimonio. Otro muy bueno es Pacto Matrimonial, de John Piper. Y el último que les aconsejamos es El significado del matrimonio. Muy buen libro de Tim y Kathy Keller. Sí. Y les recomendamos estos libros no solo porque son sanos en su teología, digamos, acerca del matrimonio y va de la mano con lo que hoy hemos querido muy sencillamente dejarles, sino también porque ejemplifican casos, ¿verdad? Sí, a Sergio siempre le gusta. Cuando leemos este libro de Lo que estabas esperando, estamos leyéndolo con una pareja de la iglesia. Bueno, ese libro. Y yo me he dado cuenta que cada vez que lo compartimos con la pareja, él siempre dice, ¿vieron el ejemplo de esta pareja? Se parece a no sé quién y a no sé quién. Entonces eso nos ayuda a identificarnos con lo que suceden en otros matrimonios. Así que es muy buenos libros y sobre todo, pues, la Biblia. Amén. Eso es el más importante. Sí. Así que, pues brevemente quisimos hablar sobre el matrimonio. Brevemente quisimos solo exponer un poco de también lo que nosotros hemos aprendido y por eso creemos que el matrimonio es plan de Dios. Porque Él lo instituyó,
y al final del día, como dice Apocalipsis, nuestra vida terminará en otro matrimonio para la eternidad. Amén. Y ese es con Cristo. Así que cosechemos, cultivemos para cosechar. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos y gracias por escucharnos. Si quieres escribirnos, hazlo a ellahablaverdad@gmail.com o síguenos en nuestras redes de Ella Habla Verdad, también en Instagram o en Facebook, y puedes seguir escuchando nuestros podcasts anteriores en Hablemos Verdad, que también está en Spotify, en YouTube, en Google, en Apple también, si tú quieres escuchar más de lo que hemos platicado en estas temporadas pasadas. Así que gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga.